Buenos días. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí se observa, doctor. Ya, perfecto. Bien, entonces ya vamos a iniciar la actividad el día de hoy, que estamos programados para las 8 de la mañana. Bien, como les decía, este tema es básicamente una revisión de lo que es lepra, que es un tema muy interesante debido a que algunos colegas piensan que es una enfermedad ya erradicada del mundo, nada más lejos de la realidad, de tal punto que todavía se reportan miles de casos anualmente, siendo los países de India y Brasil los países que más casos reportan a nivel mundial. Y por supuesto, Perú también es uno de los países que reporta casos. Incluso hay varios países de Sudamérica como Colombia, como Venezuela, que también reportan casos a nivel mundial. Entonces es importante recordar esto porque, como les voy a presentar al final los casos que hemos manejado en el hospital, a veces se le escapa, pues al mejor cazador se le escapa la paloma cuando no hay el antecedente de entrenamiento de estos casos y se puede escapar cosas que eran muy evidentes, incluso hasta del libro, como vamos a ver a continuación. Y lamentablemente es una enfermedad que no se ha logrado erradicar debido a que tenemos todavía problemas en cuanto a la inversión que se haga contra estas enfermedades. Y lepra está en el grupo de las enfermedades desatendidas, enfermedades infecciosas desatendidas, y que vemos acá pues cómo está lepra en las causas bacterianas, estas enfermedades en las cuales no se invierte adecuadamente para lograr pues diagnósticos, tratamientos y intervenciones, además que se deben dar en la zona donde se reportan casos para poder plantear la posibilidad de erradicar a esta enfermedad. Recordar que es una enfermedad muy antigua, que incluso en épocas bíblicas se hablaba de esta enfermedad, ¿sí? Se habla de que en la India, en el siglo VI antes de Cristo, ya habían los primeros reportes de esta enfermedad. Luego se extendió a parte de Egipto y China, y en el año 327 fue introducido a Europa por Alejandro Magno durante sus conquistas, y se cree pues, que ingresa a Sudamérica por los primeros inmigrantes europeos que ingresan a partir del siglo XVI de nuestra era. Esta es una imagen que trata de resaltar cómo era el manejo de pacientes en Lima. Este es el primer leprosorio de San Lázaro, en los cuales se llevaban a estos pacientes para poderlos aislar. Se creía que tenían que estar aislados para evitar la transmisión de la enfermedad. Hoy se sabe muchas cosas que son completamente erróneas de lo que se pensaba en esa época. En el país, el primero que hizo los estudios de estas primeras descripciones de la enfermedad en nuestro país fue Hugo Peche, quien determinó pues que la enfermedad provenía de la zona selvática y que la costa y la sierra pues eran un sitio donde algunos pacientes llegaban y se les podía en ese momento evaluar y determinar pues el diagnóstico, pero haciendo la historia clínica se veía que ellos habían estado un buen tiempo en la selva y de ahí llegaron a estos departamentos y por eso es que se les detectó en estas zonas, pero no son casos autóctonos, todos fueron casos, digamos, importados de la zona de la selva. Y la foto que era anteriormente entonces fue el primer leprosorio que hubo en Lima, el famoso Hospital de San Lázaro, que fue el primer centro donde se juntaban a los pacientes con este diagnóstico. Y justo Hugo Peche hizo los estudios y determinó que la enfermedad ingresó por el este con Brasil y por el norte con Ecuador, justamente en la época de la fiebre del caucho, en los cuales ingresaron gran cantidad de personas extranjeras a la selva para poder, de alguna manera, trabajar en estas plantaciones. Y entonces se cree que ellos fueron los que trajeron la enfermedad, sobre todo de Brasil. Y acá podemos ver, por ejemplo, cómo en los últimos años aparentemente ha habido una disminución de los casos de lepra a nivel mundial. Sin embargo, estamos muy lejos todavía de plantear la posibilidad de una erradicación completa debido pues a que la cantidad es importante todavía de los casos, ¿no? Vemos acá que según los continentes, tanto África, América y el este hay una tendencia a disminuir, pero como casos, por ejemplo, en Europa, donde sí se ve un franco aumento en los últimos años. Entonces, realmente, mientras en unos baja, en otros sube, y eso hace que la tendencia total a disminuir no sea tan marcada,
Y eso es importante porque existen pues unas metas que se planteó la OMS que para el 2030 pues se pueda reportar cero nuevos casos en los 100 países que reportan casos a nivel mundial, cosa que está un poco alejado de la posibilidad debido, como le hemos explicado, al tema de lo que tenemos que tener acá en claro, la posibilidad de erradicación, que es muy poco probable debido al tema de esas tendencias. Además, hay que tener en cuenta que en los últimos años en la pandemia de COVID, probablemente las estadísticas no fueron tan exactas, puesto que todos los recursos fueron dedicados a controlar la pandemia, se bajó la búsqueda activa de casos y probablemente hubo una subnotificación de los mismos, de tal manera que eso se traduce en aparente disminución de casos, cuando en la práctica puede haber sido todo lo contrario. Eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de plantear pues, las estrategias de erradicación del mismo. Y acá vemos cómo ha sido nuestra tendencia en el país, cómo hay tendencias a subir y bajar cada año. Y a partir de 2020, como decía, se ve esa tendencia a disminuir, pero no cantemos victoria, que probablemente, como repito, sea una subnotificación, justamente ya que en estos años estamos en plena pandemia y eso justamente puede haber un dato erróneo ahí de la real cantidad de casos nuevos en el país. Por ejemplo, para el 2020 reportan 16 casos para nuestro país. Sin embargo, pues estaba ligeramente por debajo del promedio que solíamos reportar entre 20 a 25 por año. Baja aparentemente 16, pero repito, pues podría ser que se trate de una subnotificación. Y realmente los departamentos que más casos reportan son 6, básicamente: Loreto, Ucayali, Amazonas, Apurímac, Huánuco y San Martín. En ese orden, a pesar que esta diapositiva es antigua, la tendencia y la frecuencia de casos en cada departamento más o menos se mantiene en esta proporción, siendo Loreto el que más casos reporta. Y entonces eso no ha variado, por eso traje esta diapositiva, porque todavía se mantiene la proporción a nivel nacional. Vemos algunos hospitales de Lima que tratan casos. Se vean que Lima Norte es con el Hospital Cayetano, pues en ese año tuvo 15 casos, bastante alto, por encima del promedio de muchos departamentos que son, digamos, zonas endémicas. Sin embargo, pues acá recordar que Cayetano tiene un instituto de enfermedades tropicales y muchos de los pacientes fueron referidos a este centro para el manejo, por eso la gran cantidad de casos por año, ¿no? Aquí María Auxiliadora reporta un caso en ese año, aún no está ahí el Hipólito, porque el primer caso que manejamos nosotros en el hospital fue el año 2010. Así que por eso no aparece la estadística aún en ese reporte. Y también vamos a ver que hay varias clasificaciones y la que usa la OMS es la clasificación que divide en multi y pausivacilar. Más adelante veremos la diferencia de esas formas de presentación, pero recordar pues el tema de que acá tenemos claramente la cantidad que predomina acá son las formas multivacilares, que son las formas más evidentes justamente debido pues al tema de que son las que se reportan fácilmente porque se ven claramente las manifestaciones clínicas. Algunas pausivacilares pueden pasar desapercibidas, algunas se autolimitan y nunca llegan a reportarse. Eso puede ser la explicación porque predominan más las multivacilares. En este gráfico podemos ver en rojo los departamentos que ya les había mencionado, que son los casos donde provienen estos formas que se va a identificar. Y entonces, acá lo podemos ver también mucho más detallado por región. En cada región tiene áreas que han sido muy bien delimitadas y entonces es importante que podamos tener claro cuáles son las zonas bien identificadas. Por eso le decía, si ya sabemos dónde provienen los casos, entonces hay que destinar recursos para buscar casos activamente en esas zonas y buscar la posibilidad de erradicación. Lamentablemente, pues no se invierte en este tipo de enfermedades, como le dije, son enfermedades infecciosas desatendidas. Se supone que el DEPRA, al ser una micobacteria, está en el presupuesto de tuberculosis, pero prácticamente el 100% de de alguna manera, de los recursos destinados a esta estrategia sanitaria que maneja recursos importantes, se dedican solo a tuberculosis y se olvidan de otras micobacterias, como el caso de la lepra. Entonces, por eso es importante que tengamos claras esas definiciones. Y acá está más detallado, de cada departamento donde les mencioné que se reportan casos, ya en rojo están las zonas claramente identificadas donde se reportan casos de lepra.
Entonces, aquí debería intervenirse y buscar los casos y tratarlos oportunamente destinando recursos, por supuesto, de personal. Sin embargo, lamentablemente, pues no se da en la práctica y eso es importante. Y esto recordar que el Mycobacterium lepra es una bacteria llamado bacilo de Hansen, denominado así en 1874, pero se descubrió recientemente, el 2008, que otra variante llamada Mycobacterium lepromatosis, que se identificó en Centroamérica, es una de las causas también de esta enfermedad de lepra. Y es una enfermedad que predomina principalmente en la piel, se ven manifestaciones cutáneas casi siempre. Sin embargo, el principal daño que se evidencia es en los nervios periféricos. Y recordar que es una enfermedad muy contagiosa, pero de muy baja virulencia. Es decir, que solo 10 a 15% de los que se llegan a infectar pueden desarrollar la enfermedad y los otros nunca desarrollan o hacen forma tan leve que luego se autolimitan. Así que es importante tener claro también esto. Y acá podemos ver también el tema de que si en una micobacteria se postula que la transmisión sea también por vía respiratoria, pero ojo que aquí tiene que haber un contacto cercano con el paciente bacilífero prolongado, tiene que ser prolongado durante mucho tiempo la exposición y además el paciente susceptible tiene que tener algún grado de inmunosupresión para desarrollar las formas clínicas importantes, pues la mayoría no desarrolla sintomatología. Eso es importante tener en cuenta. Por eso es que muchos pacientes, pues, o personas de salud examinan a un paciente con lepra sin protección respiratoria, apenas unos guantes para tomar las muestras, porque realmente, a pesar de ser contagioso, la virulencia es muy baja en estos casos. Recordad siempre eso. Y vamos a ver algunas clasificaciones que se utilizan para el tema de lepra. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos tres, la de Ridley-Joplin, que es una de las que más he usado, pero que puede generar confusiones, porque a veces en personal de salud no entrenado, pues va a ser difícil que pueda hacer la clasificación en forma adecuada. La de Madrid trata de simplificar un poco en tres formas. Y la que se usa actualmente, que es la de la OMS, que realmente es mucho más práctica. Incluso el personal de salud no médico puede hacer el diagnóstico porque es bastante sencillo, como vamos a ver más adelante. Y esta es la de Ritter y Joplin, que habla de dos extremos de presentación clínica. Las formas más leves, llamadas tuberculoides, en los cuales tienen ninguna o muy poca alteración de la inmunidad, y los pacientes de la forma lepromatosa que tienen una muy alta alteración de la inmunidad. Entonces, aquí se da lo siguiente: si acá en la tuberculosis hay muy poca alteración de la inmunidad, las test de intradermorreacción como el de Mixuda, que es algo parecido al PPD, siempre va a ser positivo porque hay buena respuesta inmune. Entonces, siempre va a haber positividad de esta prueba. Y los que tienen alteración de la inmunidad, por supuesto que va a estar negativa la test de Mixuda. Pero a la inversa, al haber una inmunosupresión importante, la carga bacteriana va a ser muy alta. El índice vaciloscópico es muy alto en las formas lepromatosas y suele ser negativo en las formas tuberculoides. Entonces, vean cómo se presenta también el espectro. En esta clasificación existen formas intermedias como borderline tuberculoide, borderline y borderline lepromatoso. Incluso existen formas intermedias y más determinadas que no se puede definir con exactitud a qué lado pertenece. Entonces, todo eso es lo que genera cierta dificultad en personal no entrenado. Puede ser difícil diferenciar entre una u otra. Por eso es que aparece pues la clasificación de Madrid, que divide en dos grupos, en tuberculoides, en lepromatosa y en dimórfica. Sin embargo, también puede ser difícil a veces diferenciar, sobre todo las formas dimórficas. Entonces, por eso aparece la clasificación de la OMS, en los cuales lo divide solamente en dos grupos, pauci y multivacilar. El pauci vacilar básicamente habla de contar lesiones. Si hay de 1 a 5 lesiones dérmicas, siempre con vaciloscopía negativa, porque hemos dicho que aquí no hay alteración de la inmunidad o es muy leve. Y aquí, extrapolando a la de Ridley y Joplin, podemos incluir a la indeterminada, la tuberculoide, borderline tuberculoide, también está en este grupo. Siempre hay compromiso sensitivo en las lesiones porque hay compromiso de nervios periféricos y también el test de Mixuda o de lepromina también decimos que siempre es positivo. En cambio, en la multivacilar tenemos acá 6 o más lesiones dérmicas con vaciloscopía positiva, casi hemos dicho que siempre es positivo. Acá se incluye borderline lepromatoso y la lepra lepromatosa propiamente dicha.
siempre compromiso sensitivo de nervios periféricos y, por supuesto, la telepramina o de mixuda está ausente por la alteración de la inmunidad de este grupo de pacientes. Es importante. Ojo que el compromiso sensitivo siempre se da, pero como vamos a ver más adelante, en las formas más graves, incluso encontramos también trastornos motores por el daño importante que hay en los nervios periféricos. Eso vamos a verlo más adelante. ¿Y qué lesiones o manifestaciones clínicas vemos en la parte de la piel? Primero podemos ver máculas, que son manchas, que pueden ser hipocrómicas o un color más claro que la piel normal del paciente. Puede ser eritematosas, enrojecidas, o pueden ser hipercrómicas, en los cuales vemos que más bien tenemos acá el tema de que es más oscuro que la piel normal del paciente. Pues lo más frecuente es encontrar las lesiones hipocrómicas, como les he mencionado. Y aquí lo pueden ver, miren cómo esta imagen se puede ver esta mancha, esta mácula hipocrómica de bordes no tan bien definidos, y que si uno pues lo ve así, lo primero que uno piensa es en una tiña corporis, y le indica fluconazol y clotrimazol en crema, y a veces estas lesiones se autolimitan y piensan que fue un hongo, el paciente fue tranquilo, y hasta él pensó que era un hongo. Sin embargo, esto, cuando se toma uno toma la molestia de examinar la lesión y evaluar si es el trastorno sensitivo, va a encontrarse que tiene algunos cambios importantes en esta zona. Entonces, de todas maneras, aquí tenemos claramente que ver el tema de que aquí se trata de una zona hipocrómica, pero que tiene trastorno sensitivo. Y más adelante veremos qué tipo de trastorno puede haber, porque puede trastorno doloroso, sensitivo propiamente dicho, o térmico, y eso lo vamos a ver también cuando se hace el examen clínico. Pero eso es lo importante, el paciente tiene que venir de una zona endémica, tiene que tener una lesión cutánea con trastorno sensitivo. Basta con eso, ya se puede decir que el paciente tiene la famosa lepra. Aquí otra lesión también, la mácula con una lesión satélite al costado. Se suele ver con frecuencia en la forma tuberculoides, este tipo de lesiones, que también uno se toma la molestia, examina y se da cuenta que tiene trastorno sensitivo del mismo. También otra lesión hipocrómica bien marcada, bordes bien definidos, donde se puede hacer también la evaluación y determinar que eso es lepra hasta que no se demuestre lo contrario. Pero no solamente hay manchas, también hay pápulas, que son elevaciones sólidas, superficiales, menores a 1 centímetro de diámetro. Esto es importante. También hay placas. Estas placas son elevaciones que miden de 2 centímetros a más. Y también los famosos tubérculos, que son lesiones redondeadas de tamaño y color variable que vamos a ver en en las siguientes imágenes. Esta es una placa, por ejemplo, que se puede ver con relativa frecuencia en pacientes, sobre todo con lepra lepramatosa. Vean esta placa claramente definida en el abdomen. Y esta lesión hiperqueratóxica que se ve acá con un alto relieve, ¿no? Importante, se puede ver también formas de presentación de este tipo. Y estos son los famosos tubérculos, que son unas elevaciones nodulares de gran tamaño, que obviamente aquí pues hay más de 6 lesiones, por lo tanto es una forma multivacilar de todas maneras. Pero también hay tubérculos que son típicos de la lepra, por eso se llaman lepromas, y hay nódulos que uno los palpa porque no se ven simplemente, pero cuando uno examina la extremidad, palpa fácilmente estos nódulos subcutáneos. Y las famosas infiltraciones, que son las zonas distales, en las manos, en los pies, donde uno ve los dedos hinchados, engrosados, justamente por estas infiltraciones asociadas a esta enfermedad. Y estos son los lepromas, ¿no? Son tubérculos que son típicos de la lepra lepramatosa. Estos son los famosos lepromas, que se pueden ver con relativa frecuencia en los casos más avanzados. Acá vemos pacientes con múltiples lesiones también. Y este paciente pues tiene varias cosas. Tiene lesiones enrojecidas, hay máculas, hay pápulas, hay placas, ¿ah? El paciente tiene varias cosas a la vez. Pero aparte del trastorno sensitivo que también se demostró en este paciente, vean la mano de predicador que tiene la mano izquierda, donde ya ustedes saben claramente qué nervios que está siendo afectado. Y esto se ve justamente por el tema que se ven este tipo de lesiones por trastorno motor. Cuando ya el trastorno sensitivo no fue detectado oportunamente, sucede el trastorno motor. Y como se ve acá, pues claramente tenemos acá la evidencia de que el paciente pues presentó también un problema motor ya por daño del nervio periférico. Entonces, eso se ve ya en forma más avanzada de la enfermedad.
Y vean estos nódulos y el compromiso en pabellones auriculares. Y esta ubicación no es por casualidad. Esta bacteria, el Mycobacterium lepromatosis o Mycobacterium leprae, es poco más sensible al calor que Mycobacterium tuberculosis. Su temperatura ideal de crecimiento es 34, 35 grados. Y entonces busca pues las zonas más frías del cuerpo para desarrollarse mejor y por eso busca pues los pabellones auriculares, los codos y las rodillas, es donde hacemos normalmente las vaciloscopías. Y entonces es por eso, por la temperatura más fría, porque a 37 grados la bacteria no crece tan fácilmente. Esa es la importancia de ver esta diferencia. Este paciente con múltiples lesiones, como se ve acá, también tenemos no solamente compromiso de la piel, sino también compromiso de las faneras. Hay la madarosis, que es la caída espontánea de pestañas y de cejas, la anhidrosis, en los cuales esas lesiones que ustedes han visto, esas máculas, ustedes ponen una bolsa de plástico, los ponen al sol y la zona de la mácula no suda, hay anhidrosis de esa zona, importante. Existe también la entidad de eritema nodoso leprótico, que son nódulos subcutáneos eritematosos, que son dolorosos, pueden acompañar de cuadros sistémicos como fiebre o malestar, y estas pues se pueden evidenciar también en los pacientes con lepra lepromatosa y puede darse antes, durante o incluso después del tratamiento. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Y en la cara se ven asentación de los surcos faciales, que se llaman la famosa fascia leonina, característica pues de esta enfermedad. Y aquí se pueden ver ambas cosas, ¿no? El paciente no tiene cejas ni pestañas, hay madarosis, y como se ve los surcos faciales bien acentuados, dando la fascia leonina o cara del león, como se ha reportado. También puede haber aplanamiento nasal por alteraciones y daños en el cartílago nasal. Y también lo característico y fundamental es que hay compromiso de los nervios periféricos. Hay neuritis, hay inflamación, engrosamiento de los nervios. Y también esto se traduce en manifestaciones sensitivas y también motoras, pero ya a largo plazo. También se puede ver engrosamiento de los nervios, en los cuales se puede palpar o se puede ver a simple vista el engrosamiento de los mismos. Y clínicamente se traduce como pues, alteración de la sensibilidad. Inicialmente se pueden ver parestesias, se pueden ver hiperestesias, o sea, aumento de la sensibilidad. Y ya más tardíamente hipoestesia o incluso se llega hasta la anestesia. Es importante tener claro estas posibilidades. Y acá podemos ver también el tema de los nervios que más frecuentemente se inflaman o se afectan. No son los únicos, por supuesto, pero son los más frecuentes que se pueden detectar en estos casos. Miren en este caso, por ejemplo, el tema de, el nervio auricular, en los cuales vemos que uno mira ese cuello y uno puede pensar que esta estructura es la vena yugular externa, pero nada más alejando de la realidad es el nervio auricular que está tan engrosado que se puede ver a simple vista. Y entonces hay que buscar pues esos engrosamientos o inflamaciones. Y acá una forma de estas es el tema del nervio radial. Esta es la forma como se busca y se palpa el nervio radial. Esta es la forma como se palpa el nervio cubital. Y también vemos acá el tema del nervio mediano. Ustedes saben que pasa por el canal bicipital junto a la arteria radial. Ese es como se vuelve el nervio peroneo lateral, el tibial posterior. Todo eso ustedes ya lo han visto en semiología y es la forma correcta de buscar si el nervio está engrosado o tiene trastorno sensitivo. Por supuesto que la distribución sensitiva ustedes también ya la conocen. Recordad que el dedo anular o cuarto dedo es el que tiene mayor inervación. Tiene inervación del cubital, tiene inervación del radial y tiene inervación del mediano. O sea, el que tiene más sensibilidad, el dedo anular. En el pie también ustedes tienen que recordar la distribución sensitiva de los nervios también de las áreas geográficas. Y es interesante este aparatito que se llama estesiómetro, que son unos filamentos, como ustedes ven acá de nylon, que tienen colores y calibres diferentes. Y con eso se puede hacer la evaluación de la alteración de la sensibilidad. Mientras más grueso es el calibre al cual el paciente recién siente el contacto, obviamente la sensibilidad está más afectada. Hay un score para eso y de acuerdo al color y al filamento se puede ver cuánto de alterado está el tema de la fuerza. Y eso se ve acá, por ejemplo, diferentes colores en los cuales pueden ver que de acuerdo a cada color vamos a ver el tema de cuán alterado está pues, la sensibilidad de la extremidad evaluada.
¿Ve? Eso es importante. Entonces ustedes ven, y acá está una forma como se hace la evaluación. Vean que se aplica contacto con la zona afectada y de acuerdo al calibre, como le dije que se afecta, mientras más grueso es el calibre utilizado para la evaluación, más alterada está la inmunidad. Obviamente aquí el paciente está con los ojos vendados, pues no puede ver el momento en que tiene el contacto, por supuesto. Y también hay que buscar el trastorno motor respectivo. Y esta es la forma como evaluamos la alteración de la musculatura aductora del quinto dedo, en los cuales sabemos que es rama del cubital. Entonces, como también evaluamos los interóseos dorsales, también rama del cubital. Y acá evaluamos la alteración del aductor del dedo pulgar, que es también rama, como vemos, del nervio mediano. Este es como evaluamos la musculatura extensora del puño, rama de radial. Y acá vemos también a nivel del miembro inferior cómo evaluamos los extensores largos del primer dedo, donde vemos que también rama pues del tibial. Entonces, como ven acá, ustedes es importante evaluar claramente la fuerza, tanto extensora como flexora, de las diversas extremidades. Interesante porque también hay alteraciones no solamente motoras, sino también sensitivas. Y vemos acá que a nivel corneal, el reflejo corneal puede estar ausente cuando hay alteración de la rama oftálmica del trigémino. Entonces se puede ver también que hay alteración de este par craneal que, como ustedes saben, es mixto, tiene ramas motoras, pero también tiene ramas sensitivas. También alteración del músculo orbicular de los párpados, donde se ve acá ptosis palpebral bilateral por afectación de la rama cigomática del nervio facial o séptimo par, como ustedes también ya lo saben. Entonces, esas alteraciones tardías pues, puede darse con ya alteraciones motoras tipo parálisis. Y si un músculo está paralizado, se va a atrofiar. Y si el músculo se atrofia, los tendones también se retraen. Y entonces eso causa acortamiento, más los traumatismos, infecciones que puede haber en las extremidades por alteración de la sensibilidad. Entonces puede haber pérdida total o parcial de extremidades. Y eso es lo que muchos creen que la bacteria se encarga de destruir tejido directamente y no es así. La, la bacteria Mycobacterium lepromatosis o leprae no es una bacteria come carne como uno pensaría, como el Streptococcus grupo A, por ejemplo. No es el caso. Lo que hace esta bacteria es que, como consecuencia del daño neurológico, el paciente se corta, tiene un golpe, tiene una uña encarnada que no siente el dolor, se infecta y todo eso genera destrucción de los tejidos, aparte de las atrofias y refracciones de fibrotendinosas, va a originar que las extremidades se vayan acortando y eso hace que el paciente pueda sufrir amputaciones incluso, pero no directamente por la bacteria. Este es el caso de una forma grave de presentación en los cuales la paciente tiene manos en garra en ambos lados. Algunas de las falanges distales han sido ya atrofiadas. Vean el daño también a nivel ocular, el lagoftalmos que ha originado destrucción o daño importante de la córnea en ambos lados a predominio izquierdo. Son pacientes que fueron tratadas muy tardíamente y tienen estas secuelas. Pero además hay hiperkeratosis, puede haber el tema del mal perforante plantar, que por efecto de la alteración de la sensibilidad en el pie se puede ver que el paciente no tiene dolor, no siente dolor, y entonces eso origina que el paciente, pues como dije, se corte, tenga traumatismos, infecciones, y es el equivalente a lo que sucede en un pie diabético, por ejemplo, donde hay múltiples lesiones, el paciente no siente dolor, y todo eso genera reabsorción ósea que hace perder extremidades como en esta foto, en los cuales hay múltiples lesiones, pero el paciente no siente dolor por eso. Y ha habido tanta destrucción de tejido por las infecciones y traumatismo que ya perdió prácticamente los dedos, como ustedes pueden ver acá. Esto se ve en formas avanzadas. Esta es una forma mucho más severa, una mutilación grave, como ustedes pueden ver acá, en los cuales pues ya demasiada pérdida de tejido que el paciente pues ve que ha sido deformado completamente las extremidades por diagnóstico y tratamiento tardío. Igual el paciente perdió las manos y el daño severo en los ojos por lo que les había mostrado de las lagostalmos que sucede también en estos casos. Pues también las mucosas pueden ser afectadas, ¿no? El paciente puede tener rinitis leprósica, que el paciente pues tiene rinorrea constante, puede tener conjuntivitis y también puede laringitis, y eso puede confundir diagnósticos también con otras patologías. Y entonces, viendo todo esto, ¿cómo hacemos el diagnóstico de lepra?
Y realmente basta el criterio epidemiológico y clínico para hacer diagnóstico. Si el paciente viene de una zona endémica o tiene contacto intra o extradomiciliario de un paciente confirmado en lepra y el paciente tiene una lesión cutánea con alteración neurológica, definitivamente eso es lepra hasta que usted no demuestre lo contrario. Es principalmente clínico. Y acá podemos verlo, ¿no? En el tema de hiperestesia, inicialmente puede haber esas lesiones, alteración de la parte dolorosa, inicialmente puede ser hiperestesia, puede aparecer hipoestesia y más tardíamente anestesia cuando el daño es importante ya de los nervios periféricos. Pero la sensibilidad no solamente se altera la dolorosa, inicialmente se altera la sensibilidad térmica, después viene la dolorosa y finalmente se altera la sensibilidad táctil. Como ven ustedes, tiene formas de presentación también de alteración sensitiva. ¿Y cómo evalúo la sensibilidad térmica? Fácil. Dos tubos de ensayo con agua, uno frío y el otro tibio. Ojo que dice tibio, porque si yo lo pongo caliente, muy caliente, lo que yo voy a evaluar es la sensibilidad dolorosa y no la térmica. Por eso, tibio y frío. Lo coloco en la zona que quiero evaluar con los ojos vendados al paciente y le pregunto si siente caliente o frío. Y con eso puedo evaluar la sensibilidad térmica. En cambio, la sensibilidad dolorosa con un estilete, un alfiler, una aguja estéril, punzo en la zona que quiero evaluar y le pregunto si siente dolor con los ojos vendados, por supuesto también. Y la táctil con una fibra de algodón, puedo rozar la zona que quiero evaluar y también de la forma correcta como evaluamos, sin necesidad de equipo muy sofisticado, podemos hacer la evaluación clínica de un paciente con lepra. Después viene el criterio bacteriológico, pero es básicamente para clasificar, ¿no? El diagnóstico en cuanto a la clasificación, más que para hacer diagnóstico, porque ya con lo anterior yo puedo decir que el lepra inicia tratamiento. Y la baciloscopía entonces me permite decidir pues a qué grupo va a pertenecer. Si es positivo, es multivacilar, si es negativo, es paucivacilar. Pero aún así, muchos pacientes se pasa el diagnóstico, como el caso que vamos a ver más adelante, y finalmente alguien por casualidad le hace una biopsia de la lesión de la piel y recién, con el criterio histopatológico, recién hace el diagnóstico. Algo, por cierto, muy tardío muchas veces. Esta es la forma como se hace una biopsia raspada, una incisión raspada. Se puede hacer también el tema de una incisión en los anchos, como más adelante. Y aquí es importante mencionar esto, el tema de la fijación y coloración. Al ser una micobacteria, las muestras de baciloscopía que tomamos deben ser procesadas con las tinciones muy similares a las que usamos con el tema de tuberculosis, o sea, con Sil-Nielsen. Sin embargo, la única diferencia es esto, que en las técnicas que usamos en lepra no se usa el mechero, porque les dije que es una bacteria más termosensible. Si las láminas las secamos con el mechero, la bacteria se va a destruir y cuando lo teñimos ya sale negativa la prueba. Entonces se deben secar las láminas al medio ambiente y luego se hace la tinción respectiva. Esta es una variante entonces de Sil-Nielsen y es importante recordar que es una variedad de forma de coloración para el tema de fijar o teñir las láminas de lepra. Y esta técnica sin mechero se llama la técnica de Fitte-Faracco, que es importante que ustedes también lo recuerden. Esta es la forma como hacemos una biopsia punch con el aparatito y se toma la muestra, pues se envía en fórmula al 10%, o también se puede hacer una incisión en los anchos de la lesión y se manda a patología. Pero como les dije, esto ya es muy tardío. Esta es la forma correcta como se toma la baciloscopía, ¿no? Cuando lo hacemos en pabellón auricular, miren, se toma una pinza hemostática en la punta, el extremo del pabellón auricular, se hace presión para evitar sangrado. Una vez que está tensionada, se hace una incisión con el bisturí, una incisión de más o menos 1 centímetro de longitud y 0,3 centímetros o 3 milímetros de profundidad. Y luego, con el borde romo del bisturí, se hace un raspado perpendicular a la incisión y se extrae ese líquido llamado linfa, un líquido transparente, se hace raspado, tratando también de sacar poco de tejido del borde. O sea, solo el líquido puro no es suficiente, se hace un raspado, sacando un poco del tejido de la incisión junto con el líquido, y eso mismo se puede hacer en el codo o en las rodillas, y se hace la extensión en una lámina portaobjetos y se deja secar al ambiente, como les dije, antes de llevarlo a las tinciones respectivas. Eso es muy importante.
Y así es como se ven, una vez teñidas las estructuras, las micobacterias se ven así, miren, unas estructuras alargadas que son características del micobacterium y a veces hay tanta cantidad de las bacterias que forman cúmulos como estas. Estos cúmulos se les llama clovias, que habla pues de una baciloscopía muy alta. Generalmente hablamos de 6 cruces, como vamos a ver acá. Cuando hablamos de una cruz de 1 a 10 bacilos en 100 campos, examinando 100, esto es una cruz. Cuando encontramos 1 a 10 bacilos en 10 campos, examinando 100, también es 2 cruces. Si encontramos 1 a 10 bacilos por campo, examinando 25, son 3 cruces. Si encontramos de 10 a 100 bacilos por campo, examinando 25, ya son 4 cruces. Si encontramos de 100 a 1000 bacilos por campo, examinando 25, ya son 5 cruces. Y si encontramos más de 1000 o ya presencia de globias, esto es 6 cruces de todas maneras. Se vean cómo es diferente la clasificación de la baciloscopía comparado con tuberculosis. Como ustedes pueden darse cuenta, en el tema de tuberculosis es diferente, con 3 cruces. Entonces, eso es importante. Este criterio inmunológico realmente del test de Mixuda realmente no es una técnica para hacer diagnóstico, porque lo que me sirve más bien es para darle un valor pronóstico y para clasificación, porque si es Mixuda positivo es paucivacilar, si es Mixuda negativo es multivacilar, eso ya lo hemos visto, pero no se considera prueba diagnóstica, sino básicamente pronóstica y de clasificación clínica. Importante también eso. Y esta es la forma como se hace, parecido al PPD, una infiltración intradérmica. Después de unos días se lee y se mide la pápula que se forme, con eso se define si es positiva o negativa. Diagnóstico diferencial, por supuesto, hay muchos. En lepra lepromatosa, pues uno puede confundirlo con neurofibromatosis, con santomas, con linfomas, prurigos. En las formas difusas, cuando hay una gran cantidad de edema, puede confundirse con mixedema, con alopecia o con Cushing incluso. En las formas tuberculoides y dimórficas, que son netamente máculas, pues con todas las tiñas, con psoriasis, pues estos tipos de confusiones. En casos indeterminados, pitiriasis alba, pitiriasis versicolor, los nevos. Y también vamos a ver que en las reacciones al tratamiento, vamos a ver dos tipos. Durante la reacción puede haber también cuadros sistémicos, por ejemplo, fiebre, y entonces se confunde con salmonela, con paludismo, entre otros. También cuando se inflaman los nervios con una reacción tipo 1, vemos también que se puede confundir con neuropatía diabética, con intoxicación alcohólica, con síndrome de túnel carpiano y varias de esas. Entonces, ¿cómo trata un paciente con lepra? Importante porque acá usamos esquemas ya prediseñados por OMS para las formas pauci y multivacilares. Para pauci vacilar usamos blister que tiene dos fármacos, rifampicina y daxona. La primera dosis es supervisado por el personal de salud. Miren, 2 cápsulas de rifampicina más una daxona. Esto, el personal de salud tiene que evidenciar que tome el primer tratamiento y el resto de blister se le da al paciente para que lo tome en su domicilio, que son 27 dosis más de daxona. El blister viene numerado, así como un anticonceptivo oral, de tal manera que el paciente puede seguir ahí la indicación y es difícil que se confunda, pues porque es una sola tableta por día el resto de los 28 días. Entonces, este es un blister por mes y la duración son 6 meses para las formas paucivacilares. Esta es la posología para niños por kilo de peso. En cambio, las multivacilares son 3 drogas. Rifampicina y Daxona, como el caso anterior, y se agrega clofazimina. También las 3 drogas el primer día se da supervisado. Y los otros 27 dosis de Daxona y clofazimina es autoadministrado por el paciente y también se evalúa, pues, y viene numerado para que el paciente no se confunda en la dosificación. Y este es el blister. Este es para el paucivacilar. 2 rifampicinas, una Daxona, que lo supervisa el personal. Y acá viene el resto de Daxonas que toma por día. La parte posterior viene numerada con el anticonceptivo y lo va tomando en forma regular hasta que termine y viene por su segundo blister. Vean cómo después de 6 meses una lesión paucivacilar desaparece completamente en el paciente. Es el mismo paciente. Y la multivacilar, rifampicina, clofazimina y Daxona, y luego Daxona y clofazimina también por día hasta completar 28 días. Aquí la duración generalmente es un año, aunque a veces después del año, si la vaciloscopía sigue
sigue presente y se encuentran células viables, bacterias viables, entonces se puede ampliar hasta 2 años el tratamiento en total. Y este es el mismo paciente, miren cómo cambia su fisionomía antes del tratamiento y después del mismo. Es muy interesante estos casos. La reacción le decía que sucede durante el tratamiento. Los pacientes con formas pausivacilares y rara vez las multivacilares tienen las reacciones de tipo 1, en los cuales las lesiones como que se hinchan, se enrojecen, da la impresión de que están empeorando las lesiones, los nervios se inflaman bruscamente y si no se atienden, pues puede haber complicaciones graves, como vamos a ver más adelante. Entonces vean cómo las lesiones se ponen más eritematosas, vean cómo esta lesión está mucho más roja, cómo los nervios se han inflamado, se han engrosado claramente. Vean, la lesión se ve más engrosada, se pone más roja, se pone dolorosa. Eso es lo que el paciente, y miren este nervio cómo está tan engrosado que parece una vena yugular ingurgitada por efecto de la reacción tipo 1. Igual acá vemos con pacientes con lesiones mucho más grandes, más dolorosas, y da la impresión que el paciente está yendo mal con tratamiento, pero es una respuesta inmunológica en la cual no se debe suspender la medicación por nada. Igual acá como las placas como se han infiltrado, se ponen más rojas por efecto pues de ese tipo de manifestaciones. Esta lesión también mucho más grande, más eritematosa, el paciente nota como que está empeorando. Igual acá lesiones eritematosas, dolorosas, pueden manifestaciones sistémicas como fiebre incluso. Vean también acá a nivel de miembros inferiores. Entonces, ¿cómo lo trato? Como es una respuesta inmunológica, tratamiento más adecuado son los corticoides. Aquí usamos prednisona y a una dosis de 1 miligramo por kilo día se puede iniciar y se va retirando, se va bajando de 10 en 10 miligramos cada 15 días hasta que se controlen los síntomas. Por supuesto, antes de usar los corticoides, el paciente debe ser desfocalizado, descartar que no tenga pues el tema de parasitosis, se debe desparasitar una placa de tórax para descartar también el tema de tuberculosis y por supuesto sus medidas de glicemia, en caso que sea un diabético, que tiene que estar muy estable para poder usar los corticoides. El problema es que cuando se sufre un engrosamiento, una inflamación brusca del nervio, este puede tener tanta presión que puede destruirse y entonces no queda otra alternativa que descomprimir quirúrgicamente. Y esta es la forma como se descomprime el nervio cubital. Vean cómo está muy engrosado por efecto de esta respuesta de tipo 1. Este es cómo se descomprime el nervio mediano, que también se ve engrosado. Y esto es cómo se descomprime el nervio tibial posterior, cómo se tiene que hacer quirúrgicamente la descompresión. Acá el tipo 2, en cambio, se ve básicamente en la forma lepromatosa, donde aparecen nuevas lesiones tipo nódulos dolorosos, enrojecidos. Estos son los famosos eritemas nodoso leprósico, donde también puede haber fiebre, aunque también puede inflamarse los nervios, generalmente no es tan severo como en la forma anterior en cuanto a la inflamación del nervio, pero puede darse. Este es el típico eritema nodoso, ¿sí? Leprósico son nódulos que se pueden aparecer antes, durante o después del tratamiento, pero también, vean, este es un paciente nuestro que desarrolló este tipo de eritema nodoso y a veces tan severo que algunos se pueden sobreinfectar y accederse, como en este caso donde se ve la presencia de pus en las lesiones. Vean este paciente que aparecen nuevas lesiones en todo el cuerpo. Miren los famosos nódulos que aparecen y aumentan en tamaño. Esta es la infiltración que se puede ver también en la red, tanto en la forma de presentación clínica de enfermedad como también como reacción. Y esta es una forma severa de presentación. Esto es una vasculitis necrotizante que puede darse como reacción tipo 2 o fenómeno de Lucio. Y esto se ve básicamente en lepra lepromatosis, en Mycobacterium lepromatosis, por ejemplo, en el cual se usa el tema de complicaciones que se ven en esa especie o variedad de Centroamérica, pero también se ha visto en lepra lepromatosis, en Mycobacterium lepra, perdón, acá en la zona de Sudamérica se ha visto casos también, pero es más frecuente en Centroamérica. Y aquí está pues el corte histológico donde vemos los vasos sanguíneos que han sufrido necrosis. Es una vasculitis necrotizante que puede dejar secuelas severas en este paciente. Y aquí el tratamiento básicamente es talidomida, que se tiene que dar una dosis mínima de 100 a 400 miligramos diarios y bajando progresivamente hasta que el cuadro mejore. ¿Sí? La pentoxifilina, los corticoides y los AINES también se pueden utilizar, aunque se ha visto que tienen un poco de menor eficacia
excepto algunas situaciones especiales, en las cuales la prednisona puede ayudar en el tema nervioso necrotizante, ¿sí? En la orcopididimitis o cuando hay glomerulonefritis se puede utilizar los corticoides en esas situaciones especiales. Y vamos a ver los casos que hemos visto en nuestro servicio, que es importante, y este es el caso que le decía. Es un paciente, en esa época tenía 70 años, agricultor, más de 35 años viviendo en Huánuco. Y entonces ese paciente vino a Lima porque se había vuelto un paciente completamente dependiente. Empezó a tener problemas para caminar, no podía caminar. Al consultorio llegó en silla de ruedas y el paciente había estado hospitalizado 15 días antes en medicina, donde le hicieron 1000 diagnósticos y en un BK de esputo salió BK una cruz y pensaron que tenía tuberculosis y le dieron de alta rápidamente con tratamiento específico. Pero el paciente en 15 días no sintió ninguna mejoría. Fue a dermatología donde le hicieron una biopsia de piel y con la biopsia recién viene en el consultorio. Y aquí le evaluó, el paciente no camina porque está apoyado en la camilla, no podía caminar por su cuenta, vino en silla de ruedas y venía con esas lesiones que se ponen en el tronco. Miren, un montón de nódulos, tiene máculas, pápulas. Y miren lo del libro, le decía, sin pestañas, sin cejas, madarosis, tiene ya un poco el lagoftalmos en el ojo izquierdo. Y vean cómo los surcos están bien pronunciados de su cara, fácil leonina, del libro, y no lo vieron en medicina, porque no tenía entrenamiento. Vean cómo se le puede escapar el diagnóstico incluso a especialistas. Vean cómo el paciente tiene del libro. Pero además tenía su cuerpo parecía pues un mármol, lesiones maculares, hipocrómicas, hipercrómicas, nódulos, trastorno sensitivo. Ese es el muslo que está invertido. Miren, infiltraciones en las manos. O sea, tenía todo el libro. Máculas, pápulas, madarosis, trastorno sensitivo, trastorno motor. ¿Qué más podíamos pedir? Y entonces iniciamos tratamiento y un año después viene así, con lesiones que han mejorado en forma importante. ¿Sí? Vean cómo mejoran, pero las manos todavía están un poco edematizadas. Y entonces el paciente ya caminaba para entonces. Pero notamos que todavía pues había edema y como que había todavía actividad en la enfermedad. Así que solicitamos la ampliación de un año más de tratamiento. Nos respondieron que tiene que ser evaluado por el experto inicialmente para aprobar esa ampliación. Vino el médico o el colega de el MINSA, le tomó su vaciloscopía y después de un año de tratamiento le encontró todavía 2 cruces con bacilos viables, por lo cual aceptaron iniciar el tratamiento un año más. Entonces, cuando estuvo al principio, lo más probable es que haya tenido 6 cruces, y eso explica por qué si tenía rinitis leprósica, probablemente pues ese moco lo pasaba hacia la boca y le expectoraba por la boca y así fue como dio la muestra para el BK de Sput y salió una cruz. Por como usaron el mechero, probablemente la alta carga basilar bajó a una cruz y detectaron a Mycobacterium leprae como Mycobacterium tuberculosis. Un error que puede darse con frecuencia cuando hay carga basilar alta. Entonces, esto pasó y le dimos tratamiento 2 años en total, pero el paciente había mejorado espectacularmente. Vean cómo empiezan ya a crecer en las cejas, cómo el lagoftalmos había mejorado parcialmente. Pero acá ustedes pueden notar el color cobrizo, rojizo de la piel del paciente, porque este es un efecto secundario de la clofazimina que da fotodermoreacción y que por eso el paciente se le pide que no se exponga mucho al sol cuando está con clofazimina. Es un efecto que se revierte una vez que termina el tratamiento, vuelve a su color normal, no hay que alarmarse. Pero este paciente pues fue tratado durante 2 años. No tengo la foto de los 2 años, pero el paciente llegó al consultorio y empezó a hacer calistenia. Y me dice, doctor, mira, ahorita ya puedo correr. Me dice, empezó a saltar ahí en el consultorio. Entonces, 2 años le hicimos su vaciloscopía ya negativa. Y entonces, a los 2 años de tratamiento, le dimos de alta al paciente. Lamentablemente, 2 años después de haberle dado de alta, un familiar vino a buscarnos al consultorio, que había sido ingresado el paciente a emergencia. Fuimos a verlo trauma shock y a los 74 años falleció de un infarto agudo de miocardio. Pero no fue un problema asociado a la enfermedad, porque fue 2 años después del alta, ya con vaciloscopía negativa, ¿no? Pero vean cómo el paciente había mejorado sus lesiones, esto al año de tratamiento.
Este es otro paciente, es un paciente venezolano con esas pápulas en la cara, vean, tiene en la frente, en los brazos, los miembros inferiores. Como ven, tiene más de 6 lesiones. Vaciloscopía salió 4 cruces. Al año de tratamiento le dimos un año de tratamiento y bajó a 2 cruces, pero todavía con algunos gérmenes viales, por eso que completó 2 años de tratamiento y actualmente ya fue dado de alta. Este paciente es peruano, lesiones en la nariz, algunos engrosamientos en el paño auricular, pero sobre todo en tronco tiene estas lesiones típicas estas del lepra, 4 cruces también, un año de tratamiento, bajó a una cruz, pero tenía lesiones todavía viables, por lo que recibió 2 años de tratamiento y también finalmente fue dado de alta. Y vean todas las lesiones que tenía el paciente. Este es otro paciente que vimos una forma pausivacilar, que tenía una lesión grande en el brazo y una pequeña de tipo, como hemos visto, satélite en el antebrazo. Y aquí esta marca es porque ese paciente le hicieron una biopsia, vino con diagnóstico histopatológico de lepra, porque nadie le había encontrado el diagnóstico. Y entonces salió pues un paciente con diagnóstico de lepra paucivacilar o tuberculoide. 6 meses de tratamiento. Aquí estaba ya el quinto mes, como había mejorado espectacularmente, y el sexto mes aparecieron las lesiones. Finalmente fue dado de alta. Vean. Este es un paciente que venezolano que viene con mal perforante plantar. Vean cómo tiene esas lesiones. La planta de los pies. Este es en la otra extremidad. Y también había hecho un eritema nodoso. Este es un poco de edema en la zona. Y ese es su eritema nodoso que ya está en una fase en tratamiento ya con talidomida, como empiezan a mejorar las lesiones y empiezan a cicatrizar. Es el mismo paciente anterior. Este es el último paciente, el penúltimo que estamos de tratamiento. Es un paciente adulto mayor, también agricultor de la zona de Huánuco, que tiene lesiones así unos eritematosas en el cuerpo. Vean cómo su tronco está todo rojo, trastorno sensitivo, en la zona tiene parestesias. Esa es una lesión de una quemadura, esto es algo antiguo, pero tiene lesiones acá en todo el tronco. En los miembros inferiores también esas lesiones eritematosas, estos son varices, pero acá son las lesiones que tienen. Lo que llama la atención es que le hicimos su vaciloscopía y salieron 5 cruces en ese paciente, pero vean el rostro, como vamos a ustedes a ver, no hay nada de madrosis, más bien es un paciente muy velludo, pero sí tiene infiltraciones en fase de leonina, sí, se puede claramente acá. El paciente terminó un año de tratamiento, también bajó a 2 cruces, pero todavía había algunas bacterias viables, así que está terminando su segundo año de tratamiento ya este paciente. Este último es un paciente eh, de nacionalidad brasilera que en su país fue tratado un año por lepra. En nuestro país también recibió un segundo año de tratamiento. Y acá viene porque tenía parestesias en miembros superiores, pero cuando lo examino tenía estas lesiones en los glúteos. Y entonces le hago el examen clínico de las lesiones y no había alteración sensitiva. Entonces, por eso se le pidió una biopsia, acá está la marca de la biopsia, y finalmente se determinó que este paciente tenía vitiligo, pero sí tuvo su vaciloscopía una cruz con células viales, así que se dio un año más de tratamiento en nuestro país. Después viajó al extranjero y ya no volvió, pero él tenía solo manifestaciones en miembros superiores. Igual, entonces, tener cuidado porque no toda mancha de un paciente que venga de zona endémica es lepra, pues hay que hacer un buen examen clínico para determinar, pues, si esto es o no lepra. Así que tener mucho cuidado con las lesiones maculares. Creo que ese es el último. Bueno, siempre recordar el tema de que nuestro país, pues, tiene múltiple cantidad de casos reportados al nivel de, digamos, anualmente reportamos por lo menos 12 a 15 casos anuales, entonces no es el primer caso, pero a veces pues, cuando uno no conoce y la prensa pues hace muchos escándalos por un caso, como este caso de un paciente extranjero que llegó a Tumbes y ponen el primer caso de lepra, dice, a nivel nacional, y cuando realmente hay muchos casos que se ven año tras año. Bien, entonces eso básicamente lo quería compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, por favor, para poder aclararlas en este momento. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenos días. ¿Y Mayumi? Doctor, una pregunta. Como vimos, solamente tiene una alteración a nivel de la piel, ¿no? O sea, no, por ejemplo, en las partes más graves,
no se llega a ver una alteración sistémica o de algún otro órgano, doctor. Claro. En realidad, la manifestación principalmente es cutáneo y neurológica, ¿no? Pero de todas maneras es importante tener claro el tema de que como consecuencia de la alteración neurológica puede haber daño o pérdida total o parcial de extremidades justamente por eso, ¿no? Así que es importante tener en cuenta esos datos. Pero sí, la principal manifestación van a ver ustedes en piel, en nervios, algunas mucosas, pero como consecuencia del retraso en el diagnóstico puede haber incluso mutilaciones importantes, pero como consecuencia de traumatismos y otras sobreinfecciones, pero no directamente por la bacteria como uno pensaría. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, buenos días. Elías. Sí, doctor, había mencionado en la diapositiva esas reacciones a lepra eran la reacción a la medicación, ¿no, doctor? A la inflamación por ejemplo, de los nervios o la aparición de nuevas máculas, pápulas. ¿Esa es la reacción al medicamento, doctor? Si me suena No rápido. es un efecto secundario del medicamento, sino la respuesta inmune. O sea, cuando un paciente empieza las micobacterias empiezan a morir, de alguna manera nuestro sistema inmune como que se empieza a despertar y genera una respuesta inmunológica que se manifiesta así. O sea, no es un efecto secundario directo del medicamento, sino en forma secundaria como respuesta a una, digamos, respuesta inmunológica exagerada que se ve pues en el tema de este tipo de reacciones. Entonces, por eso es que se da inmunosupresores. En el caso de la tipo 1, se da corticoides justamente para disminuir esa respuesta inflamatoria asociada a esa respuesta inmunológica exagerada, ¿no? Pero no es directamente por efectos secundarios las drogas. Las drogas son conocidas, rifampicina es hepatotóxica, el tema de glofacimina da ese color cobrizo que les mencioné. La daxona puede dar problemas hematológicos, puede que sea algunos hemogramas de control cada cierto tiempo, pero son raros. Así que no son efectos directos, sino son efectos indirectos del tratamiento. Está ¿Alguna bien, otra doctor. pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Y estos, los pacientes que tienen compromiso neurológico, compromiso motor o compromiso ocular, en algunos casos es irreversible, no responden al tratamiento y quedan secuelas? En realidad es que cuando ya el cuadro está muy avanzado, está mucho tiempo con el diagnóstico y hay lo que se llama las secuelas que tienen grados. El grado 0 es que no hay secuelas, el grado 1 que son secuelas leves y el grado 2 que son secuelas graves. Y entonces ahí sí, cuando hay secuela grave, pues el tratamiento ya no revierte el daño que dejó la enfermedad. Entonces, la idea es que el tratamiento, mientras más precoz el HD, si hay algún tipo de secuela grado 0 o 1, es probable que el tratamiento pueda revertirse, pero los de grado 2 ya no hay reversión y quedan con las secuelas permanentes. Está bien, doctor, gracias. Listo. Bien, si no hay más preguntas, el día miércoles Doctor, cerramos. Rayleigh, ¿quieres preguntar? sí, doctor, disculpe. He visto que en la fascia leoninas ocurre inclusive destrucción del cartílago. Claro está que con el tratamiento, como usted acaba de mencionar, no va a volver a desarrollarse el cartílago, ¿no? Pero al menos el vello facial vuelve a aparecer, la fascia leonina puede volver a mejorar, ponerse de una forma normal. Y también como usted estaba mencionando que es una vasculopatía necrosante, ¿no hay afección renal directa o indirecta? Entonces, sintomatológicamente también no podríamos asociar una falla renal o algún síntoma en vías urinarias asociado a la lepra. Sí, lo había mencionado. Normalmente la fase leonina y la madarosis puede revertirse, vuelve a crecer el vello. Y lo vimos en esa foto, le mencioné a ese paciente que recibió tratamiento cuando mostré las blisters multivacilares, como el mismo paciente mejora su fase después del tratamiento. Y en realidad sí se puede revertir esas alteraciones. Y en cuanto a la pregunta con un tipo de nefropatía, también lo mencioné en las reacciones, en los cuales en las reacciones tipo 2 puede haber glomerulonefritis también, y ahí van mejor los corticoides que la talidomida. Entonces sí puede haber compromiso renal en las reacciones tipo 2 principalmente, pero sí está descrito eso
y se tiene que manejar oportunamente porque puede haber daño importante a nivel renal si no se trata oportunamente. Bien, ¿no hay más preguntas? Voy a detener la grabación y descargar la asistencia porque veo que falta.